Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos aquellos que me están escuchando desde la distancia o que escuchen en los próximos días esta enseñanza que va a ser de mucha ayuda para sus vidas. Les ruego me presten mucha atención. Hoy quiero compartirla con todos ustedes y lleva como título El legado de Juan. Cuando les hablo de Juan, fue ese discípulo el único en morir de muerte natural, ese discípulo amado el cual habló Jesús. Y no fue que no amó a los demás discípulos, pero con este hizo más afinidad. De hecho, que cuando ya tuvo que partir de esta tierra, le encargó el cuidado de su madre. Y lo podemos leer en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Dice la Escritura que el ministerio de Juan fue remendador. Esto lo encontramos en Mateo 4:21. Y dice de esta manera: Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. O sea que remendar quiere decir que una prenda que uno la utilice y se rompe, hay que mandarla a remendar. Quizá en este tiempo es muy poco el que remienda, pero en aquellos entonces, cuando yo estaba pequeña, se usaba mucho el remendar. O sea, reparar una ropa, reparar una prenda de vestir, eso es remendar. Ese trabajo lo hacía Juan en aquellos días. Más adelante vemos cómo él desarrolló el ministerio de remendador. Dice la palabra de Dios que después de que partió el discípulo llamado Pablo de aquí de la tierra, hubo mucha confusión acerca de la falsa enseñanza y le tocó a Juan remendar, o sea, empezar a aclarar, ¿verdad? Porque habían en ese tiempo en las falsas enseñanzas que venían de los gnósticos, de los griegos, los fariseos y el judaísmo. Cada uno tenía un concepto diferente de Jesús. Fue ahí donde Juan tuvo que remendar, y lo vemos en Primera de Juan en 2:22, y dice así: ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El apóstol Juan fue aquel hombre que escribe el libro de Juan, el de Apocalipsis, pero también él escribe el Evangelio según San Juan. Y dice en el primer capítulo del libro de San Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el libro de Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, que tanto el libro que empieza de la Biblia empieza con el principio. En el libro de Juan también tenemos en el principio. Dice allí que el principio era el Verbo, que era la palabra hablada. Más adelante vemos aquí, cuando se manifiesta Jesús en carne, dice que era el Verbo hecho carne. Y por eso es que este hombre llamado Juan fue un hombre el cual Dios le permitió tener la mayor revelación de la palabra, que ya siendo un anciano, dice la Biblia, estando ya en la isla de Pasmos, siendo un anciano, fue revelado todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, como sabemos, significa revelación. Dice allí la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que a este siervo le fue revelado a través de un ángel todas las cosas
que están sucediendo y las que van a suceder. Nosotros, si nos ponemos a leer todo el libro de Apocalipsis, todo compagina en una gran revelación de las cosas que están sucediendo en este tiempo y las que vienen y las que están pronto por suceder. Juan, mientras estuvo aquí en la tierra, él no habló de él solamente habló de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios allí en Colosenses 1, 15 y 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y les voy a estar dando unas citas bíblicas acerca de estas revelaciones que Juan tuvo en aquel tiempo, de que era Jesucristo, que Jesucristo se presentó en la tierra, ¿verdad? Y vemos cómo desde Génesis venimos concordando con la palabra acerca de quién era Jesucristo. Y vemos que Jesucristo era el árbol de vida en Génesis 2:9 y Apocalipsis 2:22. Dice más adelante que Jesucristo fue el tabernáculo hecho carne, ¿verdad? Dice que el tabernáculo significa formar y edificar. Y más adelante vemos a Génesis 2:7, cómo fue formado el hombre. Y vemos allí que del costado del hombre Dios hizo una mujer, ¿verdad? Y dice la palabra que el hombre pues es como si fuera el Adán de ese tiempo, es como si fuera Jesucristo para el tiempo en que Él fue hecho carne. Y la mujer fue la iglesia, porque aquí les voy a hablar de lo que es Jesucristo y de lo que es la iglesia. Hoy no nos va a dar tiempo, apenas estamos empezando, vamos a dar una introducción, pero Jesucristo viene siendo ese templo, ¿verdad? Esa edificación, ese tabernáculo, como en Juan 14, 2 y 3, habla del templo, ¿verdad? Dice en Juan 2, 19 al 22, dice que ellos hablaron del templo y él les dijo: yo podría desbaratar este templo y en 3 días sería edificado. Ellos no entendieron eso. Pero más adelante dice la Biblia que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, pudieron los discípulos entender de qué era lo que Dios le estaba hablando acerca de esa reconstrucción del templo. Más adelante vemos como Jesucristo también hizo milagros, sanidades en Juan 4, 5, 1 y el 53. También tenemos el Juan 5, 6 al 9. Y después tenemos aquí como Cristo es la vida en Juan 14, 6, Juan 10, 10 y Juan 1, 4. Jesucristo es el camino, Juan 14, 6, Génesis 28, 12. Aquí tenemos a Jesucristo, es el agua de vida, Apocalipsis 22, 17 y 4, 14. Jesucristo es el pan del cielo, Juan 6, 31, 33, 35 y 51. Cristo es el Cordero, Juan 1, 29. Cristo es el esposo, Juan 3:29. Cristo el buen pastor, Juan 10:11. Cristo es la luz, Juan 8:12. Cristo es la piedra, Mateo 21:42 y Hechos 4:11. Cristo es la paz, Juan 16:35. Cristo es la vida, Juan 5:21. No son estas metáforas, son realidades. Por eso vemos el discípulo que más revelación tuvo en cuanto a la vida de Jesucristo fue Juan. Y nosotros hoy podemos ver que ese legado de Juan nos ha quedado a nosotros para que nosotros conozcamos toda la trayectoria de Jesucristo en la tierra por medio de Juan.
Y nosotros podemos ver allí que esa parte, ¿verdad? Jesucristo la cumplió como el ministerio humano. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección fue el ministerio humano que él cumplió aquí en la tierra. Y lo vamos a dejar hasta allí para continuar entonces buscando la palabra acerca de quién fue Jesucristo y cómo Jesucristo se manifestó a los hombres y con qué objetivo vino aquí. Y el objetivo de Jesucristo aquí en la tierra fue la edificación de la iglesia. Los dejo allí para que se interesen en cómo conocer cómo fue que Jesucristo aquí vino a edificar la iglesia y desde cuándo empezó a edificar la iglesia. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.